La yanquimanía es inocente fruto de uno u otro saltito de placer. ¿Qué a tono con estos tiempos, no? ¿Quién lo habrá dicho? Fue José Martí en 1894, pocos meses antes de su caída en combate. A propósito de esa idea, estaré compartiendo con ustedes mi ponencia titulada Matices de la Resistencia, Arte y Compromiso desde la Visión Martiana. Mi nombre es Xiomara Pedroso Gómez y agradezco a todos por la gentileza de su atención y en especial al Centro de Estudios Martianos por permitirme participar en este coloquio internacional José Martí, Patria, Unidad y Humanidad. Mediante la escritura en géneros como la crónica, José Martí supo capturar eventos entre los cuales el arte ocupó un lugar especial, que se convirtieron en documentos históricos referenciales no solo por su riqueza estilística y literaria, sino por la capacidad que muestran de reflexión, crítica, alerta y denuncia en torno al contexto histórico, social, político y cultural, fundamentalmente de los Estados Unidos, que es el país donde residió la mayor parte de su vida. A lo largo de toda su obra, la eticidad es una marca que articula el pensamiento y acción martianos. Uno de sus mayores legados, desde el ejemplo propio, está en la capacidad de observar, de analizar y prever, promover un ideario orientado a la formación de un hombre superior, virtuoso por su apego a los más altos estándares éticos. A partir de un análisis integrador de la obra martiana, puede trazarse un mapa de principios y virtud que incluye a los textos en los que el arte ocupa un lugar central. Cuba enfrenta en la actualidad un peligro inminente ante la renovada obsesión de recolonización por parte de los Estados Unidos. La independencia y la soberanía vuelven a estar bajo amenaza. Por más de medio siglo, el país ha sufrido y resistido los embates de la guerra híbrida que le ha sido impuesta por el vecino del norte. La crisis que sufre la nación, mayormente inducida por las medidas de asfixia que impone el bloqueo estadounidense, encuentra expresión no solo en las condiciones materiales de vida y la infraestructura nacional que se han visto seriamente deterioradas, se aprecia también el retroceso de valores cívicos, éticos y humanos al interior de la sociedad. En las dimensiones cultural y cognitiva de esta estrategia de guerra híbrida, los artistas e intelectuales constituyen blancos de especial interés para el propósito de desmontaje histórico y simbólico de Cuba. Son crecientes los intentos por lograr su desgajamiento del tronco común, alineados y convertidos algunos de ellos por ignorancia, miedo o conveniencia, entre otras razones, en armas mortales contra su país de origen. La negación de principios patrios de la ética y del humanismo parecen ser modo refugio entre algunos cubanos, parte de ellos artistas. Resulta, sin embargo, paradójico ver cómo el ideal importado de libertad que esgrimen como bandera se ha convertido en un dogma que ha terminado sometiéndolos a ellos mismos. Premonitorio nuevamente Martí cuando refería a Juan Antonio Pérez Bonalde, autor del poema El Niágara, y escribió: «Bien hayas tú que osas ser libre en una época de esclavos pretenciosos, porque de tal modo están acostumbrados los hombres a la servidumbre, que cuando han dejado de ser esclavos de la reyesía, comienzan ahora, con más indecoroso humillamiento, a ser esclavos de la libertad». Con la meridiana claridad que le acompaña, Martí presagia el daño a la espiritualidad humana, arrastrada por el consumo desmedido y la ceguera intelectual que antepone la mesa y el vestido a la razón, al corazón y los ideales. Es la antesala de un debilitamiento ético y moral que en aquellos y estos tiempos no es ajeno. Dijo Martí: «Hay ahora como un desmembramiento de la mente humana. Otros fueron los tiempos de las vallas alzadas. Este es el tiempo de las vallas rotas». Dolor y pena causa ver cómo no pocos connacionales han perdido la brújula y bracean náufragos en un mar de odio, venganza y blasfemia, que condena a muerte injusta a su país natal y a su pueblo. ¿Qué hacer cuando al olvidar se invita? Y quedará perdida una sola memoria de aquellos tiempos ilustres. De la tierra y de lo más escondido y hondo de ella lo recogeremos todo y lo pondremos donde se le conozca y reverencie, porque es sagrado cuanto recuerda a un país y la época en que los hombres, desprendidos de sí, daban su vida por la aventura y el honor ajenos. Esas son palabras de Martí, y a él mismo apuntan hoy. Afirmó Cintio Vitier: Martí se ubica en el punto focal del proceso de forja de la nacionalidad que denota un fundamento y una continuidad de raíz ética.
Es el apóstol uno de aquellos hombres acumulados y sumos que llevaba en sí la agónica rectoría moral de sus pueblos. Como parte de la ofensiva cognitiva, José Martí procura ser subvertido, ultrajado y arrebatado del propio ideario que construyó y que sienta las bases sobre las que se erigen los principios de independencia y soberanía defendidos por Cuba. Premeditación, deshonestidad histórica e ignorancia son una fracción de los móviles que sistemáticamente se articulan para construir un falso discurso que presenta a un Martí adulterado, travestido y ajeno a lo que proclamó y fue. El 23 de marzo de 1894, Martí publicaba en el periódico Patria La verdad sobre los Estados Unidos, una reflexión que fue a la que hice referencia cuando comencé mi exposición. En el texto anunciaba la creación de una nueva sección dentro del rotativo revolucionario donde se publicarían, y cito, aquellos sucesos por donde se revelen las dos verdades útiles a nuestra América. El carácter crudo, desigual y decadente de los Estados Unidos y la existencia en ellos continua de todas las violencias, discordias, inmoralidades y desórdenes de que se culpa a los pueblos hispanoamericanos. Por tanto, ni anexionista, ni feliz colonizado, ni defensor del imperio. Nadie se llama engaño. José Martí es el opositor más grande y sólido que tiene el imperialismo estadounidense. Martí es un cubano antiimperialista y consecuente, o simplemente no es Martí. En los textos consultados para la realización de este trabajo, entre los que destacan los poetas de la guerra, la exposición de pinturas del ruso Vereshchagin, el poema Al Niágara, el poeta Walt Whitman, entre otros, queda de manifiesto que no concibe Martí divorcio alguno entre el arte y el posicionamiento ético consecuente de apego a la verdad, al sacrificio individual y al compromiso para con la patria y la humanidad. Acercarse a Martí deja como lección la urgencia de articular su pensamiento con la realidad y prácticas del presente. Esa es una de las maneras más efectivas de perpetuar y redimensionar su alcance, particularmente en el escenario actual, ya sea como alerta, anclaje o guía. Por ello pasan los matices de la resistencia, que es también una forma de lucha. En un contexto tan adverso, la resiliencia para dar continuidad a la creación artística, siendo consecuente, honesta y comprometida, es otra forma de empuñar las armas contra el secuestro de la mente y el país. El pueblo que no crea ni defiende su cultura muere. José Martí es la luz que ilumina los destinos de Cuba. Sus últimas palabras en el prólogo al libro Los poetas de la guerra son epitafio de su propia vida y un recordatorio definitivo para artistas, intelectuales y cubanos todos. El hombre es superior a la palabra. Recojamos el polvo de sus pensamientos, ya que no podemos recoger el de sus huesos, y abrámonos camino hasta el campo sagrado de sus tumbas, para doblar ante ellas las rodillas y perdonar en su nombre a los que los olvidan o no tienen valor para imitarlos. Muchas gracias.